En la clase de hoy vamos a aprender a hacer formularios sencillos, pero completamente funcionales. La razón es que todas las páginas web que se precien tienen como mínimo un formulario de contacto, con un nombre, un teléfono, un mail, un mensaje y posiblemente un select para marcar alguna opción. Y por supuesto el botón de enviar. Vamos a aprender a hacer este formulario sencillo, reconociendo que es importantísimo dominar esta tecnología para ser un buen profesional web. Vamos a abrir un documento nuevo en Dreamweaver, como siempre, HTML, y lo podemos llamar formulario 1. Formulario 1. Y también, como siempre, lo guardamos. Lo guardamos en el lugar donde estamos teniendo todo nuestro curso para tenerlo todo bien ordenadito. Formulario 1. Ahí estamos. Bueno, lo primero que hacemos dentro del body es poner la etiqueta H1. Acordaos que en todas las páginas web, aunque estos ejemplos que estamos viendo son incompletos, tenemos que acostumbrarnos a poner la estructura correctamente. Y todo documento web, todo documento HTML debe tener un H1 como mínimo. Lo guardamos y aquí lo vemos en la vista previa. Si os fijáis, en el Dreamweaver tenemos diferentes vistas previas. Acordaos que si poníamos código solo se ve código. Si ponemos dividir, vemos en el lugar que queramos, a la izquierda o a la derecha, lo cambiamos con las preferencias, la vista previa y el código. Pero si ponemos en vivo, vemos cómo se comportaría la página web. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en el caso de los formularios o cuando utilizamos algún JavaScript. De todas formas, siempre es más que recomendable comprobar cómo se ve la página web en un navegador en verdad. Por eso ponemos vista previa en Google Chrome, que es un navegador excelente para testar nuestras páginas web y nuestros proyectos. Siempre lo vemos en vivo, con un navegador. Bueno, lo primero que debemos saber de los formularios es que tienen una etiqueta especial, que es form, que se abre y se cierra. Si lo ponemos correctamente, todos los elementos dentro del form, Dreamweaver los pinta de este amarillo color huevo. De todas formas, form es una etiqueta que debemos obligatoriamente utilizar ciertos atributos para que funcione. El primero de ellos es form action. Form action lo que va a hacer es qué va a ocurrir con el formulario. En el siguiente capítulo, en los siguientes capítulos, veremos cómo utilizar esto de forma correcta. De momento lo vamos a dejar vacío, pero tenemos que acostumbrarnos a poner el action, porque si no el formulario no va a funcionar. Otro atributo importante es method. El method puede ser get o post. También más adelante aprenderemos qué diferencia hay. Pero en general, nosotros para un formulario de contacto siempre vamos a utilizar el método post. Luego lo explicaremos en otra ocasión. Y le vamos a dar una clase para poder darle estilos. En realidad, si solo tenemos un formulario en la web, cosa bastante habitual en las webs pequeñas o presenciales o en las landing pages, pues no hace falta darle una clase, porque simplemente con referirnos al form y a sus elementos va a funcionar. Pero para acostumbrarnos a la posibilidad de que tengamos más de un formulario, que es habitual en páginas web más grandes, le damos una clase. En nuestra ocasión le vamos a llamar primer formulario. Y de momento lo vamos a dejar así. También le podemos dar un ID, aunque eso tiene que ver más con el JavaScript. Un ID lo llamamos, por ejemplo, general. Y también le podríamos dar la opción onSubmit, que significa cuando se envía el formulario. Es un evento. Pero de momento lo vamos a dejar así, como estamos trabajando en él. Perfecto. Vamos a continuar. Mirad, los formularios tienen varios elementos. El elemento más común en un formulario es el input. El input es un campo de texto que sirve para que el usuario ponga alguna información. El input tiene un atributo que se llama type, que es el más importante porque dice qué tipo de campo de texto va a ser. Vamos a probar, por ejemplo, el text. Input type text. Lo cerramos, el input es una etiqueta especial que se abre y se cierra en la misma etiqueta. Lo guardamos y vamos a probar nuestra página web. Refrescamos, ¿veis? Y me ha hecho un campo de texto que me permite escribir lo que sea. Pues mi nombre, Moisés, o lo que queramos. A los formularios, a los campos, hay que darles valores para que luego podamos recuperar lo que la persona mete dentro. Esto es muy importante. Por eso vamos a trabajar con dos valores. Vamos a trabajar con el valor name y vamos a trabajar con el valor ID o ID. El valor name hace referencia a la información que enviamos al servidor.
Porque vosotros entendéis que cuando yo envío un formulario, eso de alguna forma que veremos más detalladamente, viaja esa información al servidor y ocurre algo en el servidor. O se envía esta información por correo electrónico cuando yo relleno los campos. Bueno, pues para que esto ocurra con fluidez, tenemos que poner dentro de cada campo del formulario el type, el atributo name. Como yo en este primer campo lo que quiero es preguntar el nombre, pues lo más fácil es que ponga nombre. Yo podría poner aquí RJ45F y me funcionaría exactamente igual, pero tenemos que acostumbrarnos a poner las cosas lo más intuitivas posibles. Ponemos nombre. Y además, al ID, que tiene que ver más con el JavaScript y con la validación de los formularios, también le vamos a poner la misma palabra, nombre. Podríamos poner otra, pero a mí me gusta poner en los dos campos la misma elemento y así no hay confusiones. Pero tenemos claro que el atributo name hace referencia a la información que enviamos al servidor. Y el atributo ID hace referencia a la información que tenemos en esta página y que después tendremos que validar si es correcta o no es correcta. Bueno, fijaos esto, cuánta información en un solo input. Yo si quiero, lo guardo, lo refresco, el formulario que estamos haciendo y aquí estamos. De todas formas, si yo quiero poner una palabrita para explicar lo que tengo que escribir, pues lo puedo poner aquí al lado del input, claro, no debajo. Pongo aquí nombre y un espacio y aquí estamos, ¿veis? Me pone la etiqueta. Como es una etiqueta, lo normal es que tenga su propia palabra reservada de HTML dentro del formulario. Así que vamos a ponerle lo que corresponde, que es label. Label y cerramos la etiqueta. Esto simplemente es una etiqueta, para poner nombre. Lo guardamos y lo refrescamos. Y luego a la hora de darle estilos, vamos a ponerlo dentro de un span. Span, lo abro y lo cierro. Lo podemos poner todo un poquito mejor tabulado y así luego tenemos menos confusiones. Label y el input. Es muy frecuente que el label se ponga lo siguiente. Label for y pongamos el name. Ponemos aquí nombre. ¿Qué ventaja tiene esto? Mira, la ventaja que tiene ponerlo así la estructura, label for, y ponemos el name del input, es que si yo voy a refrescar, pincho en la etiqueta, ¿veis? Me marca automáticamente el campo que tengo que rellenar. ¿Lo veis? Vuelvo a repetirlo. Si pincho en la etiqueta, me marca el campo que tengo que rellenar. Sin embargo, si yo no lo pongo esto, si quito lo del for nombre, voy a refrescar, no ocurre este comportamiento, ¿veis? Porque no sabe dónde me tiene que dirigir. Por lo tanto, siempre es ventajoso en los labels, en las etiquetas, poner for y el nombre del input al que queremos ir. Vamos a seguir avanzando con nuestro formulario. Hay muchos tipos de input, Podemos ir examinando uno por uno porque algunos son muy interesantes, como por ejemplo el date. Imaginar que en un formulario tuviéramos que poner una fecha. Refrescamos, ¿veis? Y mira cómo me aparece en el Google Chrome. Aquí está chulo. Pero ojo, cuidado con esto porque este tipo es experimental y no funciona igual en todos los navegadores. De hecho, en el Firefox, a fecha de hoy, no se comporta igual. Por lo tanto, tenemos que tener precaución con esto. Vamos a ver nuestro formulario de ejemplo para no irnos por los cerros de Úbeda. Vamos a continuar con el email y luego ponemos este tipo de campo. Con el email, pues simplemente tendríamos que copiar y pegar esto. Copio, lo pego y ahora voy a editarlo. Aquí, en vez de tipo texto, voy a poner tipo email. La razón es porque si yo identifico qué va a contener el formulario exactamente, pues luego a la hora de validarlo me va a ayudar y me va a evitar problemas. El name, voy a poner email y en ID, pues como hemos dicho, lo mismo que el name. Y aquí tendría que cambiar label for, en vez de nombre, que sería este, pondría email. Y aquí el texto que aparece, vamos a poner correo electrónico, así es más español, que aparece en la etiqueta. Refrescamos y aquí lo tenemos, ¿veis? Si pincho aquí, pues me marca que tengo que escribir aquí. Y si pincho aquí, me marca que tengo que escribir en su lugar correspondiente. Vamos a continuar. Ahora tenemos que poner un teléfono. Si vemos el ejemplo, aquí, después de email, va teléfono. Pues el teléfono, como también es un input, lo copiamos y lo pegamos. Y voy a poner, en vez de type email, si pongo las comillas, me sale los tipos de input que tenemos aquí y entonces elijo teléfono. ¿Veis?
Aunque también podría poner text, sería un poquito lo mismo. En este caso voy a poner text. Y ponemos teléfono y ID teléfono. Aquí pongo label for teléfono y aquí voy a poner la etiqueta teléfono. Lo guardo y aquí lo vemos. Ahora no nos preocupamos de nada por los estilos, simplemente nos preocupamos por hacer el formulario y que sea correcto y que me permita escribir todos los campos que yo quiera. ¿Lo veis? Perfecto. Vamos a continuar. Si os fijáis ahora en el ejemplo, tenemos este tipo de campo, que es un desplegable, que me permite elegir 3 opciones, porque la consulta que yo quiero poner en este formulario de ejemplo es laboral, personal u otros. ¿Cómo podemos representar esto con el HTML? Bueno, pues me voy debajo del input nombre y lo hago con la etiqueta especial select. Select es un combo para poner varias opciones. Como todos los demás input, también le doy un name, que le voy a decir tipo consulta, con guión bajo. Aquí nunca escribimos ni acentos, ni espacios, ni mayúsculas, porque vamos a poner variables y es mejor que nos acostumbremos a usar siempre caracteres en minúscula y como mucho guiones para separar las palabras. Y también voy a poner un ID y siguiendo la tónica del que estoy haciendo hasta ahora, pongo lo mismo, tipo consulta. Vale, si veis aquí en el ejemplo, tipo consulta me deja elegir entre laboral, personal u otros. ¿Cómo represento esto? Pues lo represento dentro del select con la etiqueta option. Option que se abre y se cierra. Lo voy a copiar 3 veces, o sea 2 veces para tener 3, y voy a poner aquí, por ejemplo, 1, 2 y 3. Lo guardo y lo refresco. El nuevo, claro. ¿Veis? Y me pone 1, 2 y 3. Si yo pongo otra cosa, pongo aquí, por ejemplo, España, Portugal y Francia, pues me lo cambia. ¿Veis? España, Portugal y Francia. Vale. Yo en este caso hemos dicho que quiero que aparezca laboral, personal y otros. Lo guardo, lo refresco y aquí lo tengo. ¿Estaría completo el select así? Pues no. Para empezar, nos falta la etiqueta. ¿Veis que tenemos aquí? Bueno, esto simplemente copiamos esta y la pegamos aquí. Y ponemos label for y ponemos tipo consulta, que es el name. Y además vamos a poner también aquí el texto que queremos, que es tipo consulta. Refrescamos y aquí lo vemos. No obstante, sigue sin estar completo, por una razón. Mirad, el select nos recuerda mucho a la estructura UL, que usamos para las menús y para hacer todo tipo de listas. La estructura UL tiene luego unos lists que tienen que estar dentro del UL. Pues con el select ocurre lo mismo. Lo que pasa es que yo aquí este texto que pongo es simplemente un texto informativo. El servidor nunca va a recibir esta información. ¿Qué información recibe el servidor en cuanto a la opción que marca el usuario? Pues para poder definirlo eso tenemos que decir dentro de la etiqueta option un atributo que se llama value, se escribe value. Y lo habitual es que ponga exactamente la misma información que aquí. Laboral, value, personal y value, otros. Lo guardo y ahora sí que estaría completo el select. Cuando la persona pincha en personal, la información que se va a mandar al servidor es el value que está dentro de option, que es personal. Si seleccionara otros ocurriría lo mismo y si selecciona laboral ocurriría lo mismo. Bueno, poco a poco el formulario de contacto va tomando forma. Si vemos el ejemplo ya tenemos el nombre, el tipo de consulta, el email y el teléfono. Nos falta este campo, el campo mensaje, que es, digamos, donde la persona puede escribir su mensaje para nosotros. Vale, pues esto cuando tenemos que escribir un texto largo, porque aquí está para un nombre, para un email, para un teléfono, pero cuando hay que escribir un texto largo de varias líneas, lo habitual es usar la siguiente etiqueta. Vamos a escribir aquí, lo subimos esto para arriba, y la etiqueta es text area, que también la abrimos y la cerramos. Y como en todos los casos, pues le damos un name, le vamos a llamar mensaje, y un ID, que también le vamos a llamar mensaje. No homenaje, eso es otra cosa, mensaje. Refrescamos y aquí tenemos el test area. ¿Veis? El test area es más grande, aunque luego le vamos a dar estilos nosotros, no hay ningún problema. Y nos faltaría el label para este test area. Lo copiamos y lo pegamos.
y ponemos label for mensaje. Y aquí ponemos la etiqueta, mensaje. Refrescamos y aquí lo tenemos. ¿Veis? Cuando yo pincho aquí, el mensaje, en el label, me lleva al campo mensaje. Si pincho en teléfono, me hace lo propio y así me lo hace con todos exactamente igual. Si vemos en el ejemplo, ahora nos falta en la protección de datos, que es muy importante en la mayoría de países. Es decir, que si la persona envía este formulario, nos lo envía a nosotros o a nuestro servidor, que al final es lo mismo, lo que hace es estar de acuerdo con nuestra política de protección de datos, conforme a la Ley Orgánica 1599 del 13 de diciembre. Si la persona está de acuerdo con esta ley, pues entonces lo puede enviar. Es decir, en otras palabras, que si la persona no clica aquí, nunca se va a enviar el formulario de contacto. ¿Cómo representamos esto? Pues tenemos que usar un input especial. El input es del tipo type checkbox, que también se abre y se cierra. Refrescamos y aquí lo vemos. ¿Veis? Es un checkbox que se abre y se cierra, se pincha y se despincha. Y entonces, junto al checkbox, bueno, aparte del checkbox tendríamos que poner también un name, acepto, y un ID, acepto. ¿De acuerdo? Y entonces nos faltaría poner el texto legal, que podría ser algo así como: al enviar el siguiente formulario de contacto, acepta la política de protección de datos de mi empresa, conforme a la Ley Orgánica 15.1999, de 13 de diciembre. Si desea oponerse, acceder, cancelar o rectificar sus datos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un mensaje al correo electrónico y ponemos el correo de nuestra empresa, info@micorreo.com, ¿vale? De todas formas, como tenemos amigos en todas partes del mundo, esta ley es de la Unión Europea referida a España. En cada país deberíamos saber o investigar en una asesoría o en un departamento gubernamental cuál es la ley que aplica y si tenemos que poner este texto legal. En cualquier caso, aprender a utilizar los checkbox es imprescindible al margen de las leyes. Si queremos poner más facilidades, podemos convertir esto en un enlace, este info@micorreo.com. ¿Os acordáis cómo poníamos un enlace a un correo electrónico? Mientras pensáis en la respuesta, vamos a probarlo y se ve correctamente. Pues para convertir un correo electrónico en un enlace que nos haga abrir el gestor de correos electrónicos para enviar un correo, ponemos ahref, como siempre, todos los enlaces, pero dentro, en vez de poner una URL, ponemos mail.to y ponemos info@micorreo.com. Es decir, lo mismo que hemos puesto aquí. ¿Veis? Exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo pincho en este enlace, me abrirá mi gestor de correo electrónico, sea el Outlook o sea que tengamos instalado en nuestro ordenador o teléfono móvil. Bueno, pues si vemos el ejemplo, ahora lo único que nos faltaría sería este botoncito, es decir, el botón de enviar, una vez ya hemos puesto todos los campos. Pues el botón de enviar lo podemos hacer de varias maneras, pero la forma más frecuente es hacerlo con un input también. Input, type, y ponemos submit, que significa un botón de enviar. Le vamos a dar una clase para luego darle estilos, y algo muy importante es ponerle un value. El value es el valor que se va a representar en la pantalla. Refrescamos, ¿veis? Y me pone un botón de enviar. Así de bonito. Si pusiera otra cosa, pues envía el formulario, aquí se cargaría también. Vamos a refrescar, ¿ves? Enviar formulario. Pero es mejor poner enviar. Antes era una costumbre bastante frecuente, ahora cada vez menos, es poner otro input type que fuera como borrar todos los datos. En vez de ser submit, era tipo reset. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Yo cargaba el formulario y entonces ponía aquí Moisés. Ponía aquí hola, @hola.com. Ponía aquí un teléfono y si yo pongo borrar, me lo borra todos los campos. Aún se ven algunos, pero cada vez menos, porque la cuestión es ¿para qué sirve realmente esto? Bueno, si algún cliente nos lo pide o lo vemos necesario, pues sabéis que es de tipo reset. A mí, personalmente, no me gustan demasiado, porque no les veo demasiado sentido. Refrescamos, y aquí tenemos
nuestro formulario perfecto, perfecto. Vamos a repasar brevemente lo que hemos hecho. El formulario tiene que estar dentro de la etiqueta form, que se abre y se cierra. Si queremos poner más de un formulario en una página web, en una pantalla, tenemos que darle una clase o un ID, o las dos cosas, para poder referirnos específicamente a ese formulario y validarlo con JavaScript o darle estilos CSS. Los formularios tienen el principal campo para meter texto, se llama input, que tiene diferentes tipos. Text para texto normal y corriente, email para el correo electrónico, también hemos visto que hay para teléfono específico, pero vamos, hay muchos tipos. Todos los input debemos ponerles un name, que es un nombre arbitrario, una variable arbitraria, pero que está muy bien que la pongamos en consonancia con el valor que queremos recoger, y así evitamos muchos líos y muchos dolores de cabeza. Y también le damos un ID. El ID lo vamos a utilizar dentro del documento HTML y el name es lo que vamos a enviar al servidor. Además de eso, es habitual en los formularios poner un label, que es la etiqueta que va dentro, al lado de cada campo, la etiqueta. Si a esa etiqueta le ponemos el atributo for y luego ponemos al input que va asociado, ¿veis? Entonces ocurre que cuando pincho en la etiqueta me pone el foco en el input que lleva asociado esa etiqueta. De manera que estamos dando facilidad a las personas para que rellenen el formulario. Esto es lo que se llama usabilidad. Y debemos ya desde el minuto cero, que empezamos a programar páginas web, pensar en cómo podemos hacer nuestras páginas web más usables. Además, hemos hecho también un tipo de campo de formulario que se llama select. El select es como una lista que se abre y se cierra, pero en vez de tener list tiene opciones, option. Esto hace que se convierta en un combo, también se llama una caja combo, donde podemos elegir la opción que queramos para facilitar a la persona introducir datos. Y ojo, no solo facilitamos a la persona introducir datos, sino que lo que conseguimos con esto es que la persona no se equivoque, porque vamos a enviar al servidor exactamente la información que nosotros queremos y cómo queremos. ¿Por qué? Porque la información que queremos enviar al servidor la vamos a poner dentro del atributo value de cada una de las opciones. Así la persona no tiene opción, valga la redundancia, a equivocarse, expresarlo de otra forma, poner una letra o lo que sea. También hemos visto el text area, que lo que genera es un campo de texto más grande para escribir varias filas, para escribir mensajes largos. Como todos los input, el text area también le tenemos que poner un name y un ID. Y luego hemos puesto un input especial que se llama checkbox. Lo que hace el checkbox es una casilla de verificación para pinchar o despinchar. En nuestro caso concreto, queremos que si la persona no pincha aquí, no pueda enviarse el formulario, porque la persona tiene que aceptar que está conforme a las condiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos de cada uno de los países donde hagamos la página web. Y luego hemos puesto el input type submit, que lo que hacemos es un botón para que una vez han rellenado los campos que son obligatorios, se envíe el correo electrónico sin ningún problema. Pues nosotros tenemos el formulario así y funciona perfectamente. Lo comprobamos, rellenamos los campos y de momento podemos escribir en todos y elegir la opción que queramos y clicar y escribir el mensaje. Pero la pregunta es, ¿cómo es que nuestro formulario se parece poquito o nada a este? Bueno, no os preocupéis porque en la siguiente parte vamos a aprender a transformar esto en esto. Así que no os lo perdáis porque vale la pena. En el ejercicio anterior hemos hecho este formulario de contacto, que aunque es funcional y trabaja perfectamente, pero el diseño deja bastante que desear. Por eso, en la gran práctica de hoy, vamos a convertir esto en esto, como decíamos anteriormente. Pues vamos a empezar, vamos al HTML y como siempre creamos un nuevo documento CSS, de hoja de estilos. Lo guardamos y lo tenemos que guardar en el mismo directorio que tenemos el documento HTML. Así que vamos dentro del head y ponemos lo de siempre. Link href, la etiqueta link href, examinar y buscamos los estilos. Estilos formulario le he llamado yo. Ahora ponemos el type, text CSS, y también ponemos el otro atributo, recordar que es rel. El orden, como veis, da lo mismo. Rel stylesheet. Y aquí tenemos la etiqueta perfectamente linkada. Lo guardamos y pinchamos aquí en la parte izquierda y tenemos la hoja de estilos CSS.
la podemos cerrar de aquí y así trabajamos en una sola vista. ¿De acuerdo? Pues vamos a los estilos. Recordamos que en general siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el selector universal para que borre todos los márgenes y los padding. Margin 0 y padding 0. En este caso vamos a pintar el body de un color liso, pero que es muy agradable a la vista. Es el C15658. C15658 es una especie de rojo, pero rojo matizado. Refrescamos y aquí lo vemos. ¿Veis? Vale, vamos a continuar. Sabéis que para darle uniformidad a todo, para meter todo el contenido en una página web, lo habitual es poner lo que está dentro del body en un div, que le damos de class container. Un div class container y lo cerramos justo antes de terminar el body. En este caso, al class container, como es un class, le ponemos un puntito en el CSS, veis que aparece aquí solo automáticamente, le vamos a poner un width de 500 píxeles y como lo queremos centrar horizontalmente, vamos a ponerle un margin 50px que representa el valor arriba y abajo, superior e inferior, y auto a la derecha y a la izquierda. Lo guardamos y aquí lo tenemos ya centradito. Vamos a continuar. Si nos fijamos, al formulario le hemos dado la clase primer formulario. Por lo tanto, siempre que nos refiramos a él, tendremos que llamarle así. Es muy habitual en el CSS, cuando vamos a escribir muchas líneas, poner notas. Entonces, para tenerlo todo bien organizado, voy a poner aquí la nota formulario o estilos para el formulario. Algunas CSS, sobre todo de páginas web muy complejas, pueden tener decenas, cientos e incluso miles de líneas de código. Por lo tanto, cuanto más organizado lo tengamos, mejor. Incluso hay autores que tienen varios CSS, uno por ejemplo para el formulario, otro para los menús, otro para otra parte de la web, y todos se linkarían de la misma forma, pero en vez de poner esta línea, todos los CSS que tengamos para nuestra página web. Si es un caso que tenemos que hacer eso, porque las necesidades lo exigen así, tenemos que tener en cuenta que en los diferentes CSS no puede haber reglas contradictorias. Es decir, si tengo estilo formulario 1 y luego 2, no puedo definir un container exactamente igual porque habrá conflicto entre los dos CSS. Si es un caso que tuviera que llamar al container en los dos elementos, pues tendría que distinguirlos. Un container al 1 y un container al 2. Vamos a continuar. Ahora el container tenemos aquí centrado como hemos dicho. Y vamos a los estilos para el formulario. Pues cojo aquí la clase del formulario, para no equivocarme, la copio, o si pincho punto, me salen también las clases definidas en el formulario. La razón de que haga esto el Dreamweaver es porque están linkados los documentos mediante la etiqueta link. Os pongo primer formulario y vamos a definir los estilos. Mirad, en este caso, como hemos metido el formulario dentro del container, si pongo esta propiedad float left, no voy a notar ninguna diferencia tanto si la pongo como si no la pongo. La razón es porque está dentro de un espacio encorsetado. Pero yo imagínate que en el container hubiera puesto, en vez de 500 píxeles de ancho, de width, 100%. Pues si yo pongo float left, mira lo que me hace. ¿Veis? Me lo lleva todo para la izquierda. Y si pongo float right, me lo llevaría todo para la derecha. Aunque en este caso no veríamos muy bien la diferencia. Lo podríamos ver mejor aquí. Mirad, si ponemos 500 píxeles en el container y pongo float right en vez de margin 50 auto, ¿veis? Como está float right me lo lleva a la derecha, y si pongo float left me lo llevaría a la izquierda. Vamos a dejarlo como estábamos. Esto es para comprobar el funcionamiento del float tanto a la derecha como a la izquierda. Lo dejamos como estaba, que era así, y aquí no haría falta que pusiéramos nada, aunque muchos autores lo ponen float left por si acaso luego modifican los estilos. Pero estando encorsetado en este container no vamos a notar la diferencia. Vamos a continuar. Le vamos a decir que tenga el ancho del 100%. Como al contenedor padre, que es el container, le hemos dicho que tenga 500 píxeles, entonces el formulario va a ocupar todo el contenedor, al decir el 100%. Esto está bien que nos acostumbremos a trabajar con medidas porcentuales, porque si luego necesitamos cambiar el ancho del container padre, siempre se va a ajustar perfectamente. Mirad, vamos a pintar el formulario para ver lo que hacemos. Ponemos background, y le ponemos yellow, para verlo bien. Refrescamos, y aquí lo tenemos
A ver, es que no lo hemos guardado. Un segundito. Aquí estaba, ¿veis? El Dreamweaver me pone el asterisco porque no lo he guardado, entonces no me actualiza el estilo del navegador. Esto es muy frecuente que nos pase. ¿Veis? El formulario me ocupa el 100%, que son 500 píxeles. Si ahora yo le digo al container que tenga 700, lo refrescamos, ¿veis? Y siempre me va a ocupar el 100% del contenedor padre. Este sería el hijo y este sería el padre. Vamos a ponerlo como estaba. Ahora, para que no se nos pegue tanto, vamos a poner un padding de 30 píxeles. Al poner un padding todo igual, lo que me hace es hacerme un padding repartido por todo el formulario. Pero una cosa, nos acordamos que el padding lo que hace es añadir el tamaño al ancho del contenedor. Vamos a quitar el padding y vais a ver el efecto. Refresco. ¿Veis cómo me lo hace más estrecho el contenedor? Ahora tiene 500 píxeles. Si yo le pongo padding 30 píxeles, como estaba antes, crece. En vez de 500 serán 30 de este padding, 500 de lo que ocupaba originalmente, más 30 de este padding. En total, 560. Si yo quiero evitar esto, es decir, quiero que tenga padding el formulario, pero que no haga crecer la caja que lo contiene, porque a veces no me interesa, entonces tengo que usar la propiedad box sizing y poner border box. Con esto lo que le digo es que tanto si tiene border como si tiene padding, tiene que respetar el tamaño, que sería el 100%, que en este caso significarían 500 píxeles. Refrescamos, ¿veis? Y me lo vuelve a poner de 500 píxeles y al mismo tiempo me hace el padding. En este caso, como soy un poco pijoteras, lo que quiero es que el padding tenga diferentes tamaños. Pues entonces ponemos 30 píxeles, 20 píxeles y 25 píxeles. Con esto decimos que arriba tenga 30, a la derecha tenga 30, abajo tenga 20 y a la izquierda tenga 25. Esto normalmente va a ser cuestión de gustos y cuestión de la vista, pero bueno, así me parece que queda un poquito más proporcionado. Vamos a continuar. Vamos a quitar este horrible color amarillo, es que es horrible como queda, y le vamos a poner este background. Vamos a ponerlo blanco. Almohadilla y 3 Fs, y lo tenemos blanco. Y ahora vamos a poner un font family que nos guste, esto a gusto vuestro. Tenemos, por ejemplo, el Trebuchet, Verdana, estas letras se leen muy bien siempre. Y vamos a poner el color que se corresponde con el color de las letras. Vamos a poner 3 seises, que es un gris con bastante identidad. Lo refrescamos, ¿veis? Y aquí tenemos cómo cambia la tipografía y el color de las letras. Vamos a poner también el font size. 12 píxeles. Y vamos a poner también pues el border radius. Que lo que hace es redondear la esquina de la caja donde la aplicamos. Si lo refrescamos, ¿veis? Me hace las esquinas un poquito redondeadas. Si yo quiero que se vea bien en todos los navegadores, además de poner la propiedad genérica, debo acostumbrarme a poner como mínimo 2 más. La propiedad WebKit, que tiene el prefijo WebKit delante de estas propiedades de CSS3, y la propiedad Moz. Con eso nos aseguramos que todos los navegadores tipo Google Chrome con el motor de Google Chrome, que son WebKit, y los navegadores con el motor de Mozilla funcionen. Con eso conseguimos, y con esta claro está, conseguimos que la mayoría de navegadores actuales interpreten esto con el borde redondeado. Luego, en cuanto a font, podemos ponerlo así, font family y font size, o podemos hacerlo de forma más uniforme. Podríamos utilizar solamente la propiedad font y añadir los píxeles y la familia, todo en la misma línea. Pero yo creo que aquí es más claro, sobre todo ahora porque estamos todavía empezando. Vamos a ver cómo está nuestro formulario y va cogiendo forma. Vamos a preocuparnos ahora del H1, que no es específicamente dentro del formulario. Y el H1, pues podemos poner la misma tipografía, aunque ya recordamos que si lo pusiéramos en el body, se aplicaría a todo el cuerpo general. Vamos a poner un font size de 24 píxeles. Vamos a poner un color también blanco, para que esté en consonancia con el resto del formulario, y Text Align Center. Refrescamos. Y aquí lo vemos, formulario de contacto. Vamos a poner un pequeño margin y una pequeña sombrita para que se vean las letras como más trabajadas. Ponemos margin bottom porque solo queremos aplicar abajo, 10 píxeles, y la propiedad text shadow.
Text Shadow, que recordar que es horizontal, vertical, el blur que le vamos a dar, o el desenfoque que en este caso va a ser mínimo, y el color que vamos a optar por el 94, 94, 94, que es un gris muy discretito. Refrescamos y aquí vemos la sombrita. Si quisiéramos ponerse la negra directamente, pues ponemos 3 ceros, que es el contrapunto de 3 blancos. ¿Veis? Se ve un poquito mejor. Pues casi la vamos a dejar así, color negro. Vamos a continuar. Ahora quiero darle estilos. Si nos fijamos en el HTML, dentro del formulario tenemos un label que tiene un span. Y luego tenemos unos campos input, además de un select y de un text area. Pues vamos a dar los estilos. Dentro del formulario pongo otra vez lo mismo que hemos puesto anteriormente. Vamos a echarlo para abajo y pongo primer formulario y voy a referirme al label en primer lugar. Al label le voy a dar display block para que ocupe todo el espacio que tiene disponible. Y además voy a darle margin 0, 0, 5px, 0 y ya está, 0 y 5px. Refrescamos, no vamos a ver gran cambio ahora, pero veis, al darle display block al label, lo que hace es llenar toda la fila horizontal y ya me coloca una cosa debajo de la otra. No obstante, yo quiero que la etiqueta se quede como a la izquierda, ¿lo veis? Tenemos que trabajarlo todavía un poquito más. Vamos aquí al primer formulario, label. Y con este símbolo que vamos a poner ahora, span, que era el mismo que utilizábamos para los menús que se ocultaban, si tenéis alguna duda, recordamos el capítulo 3 de este curso. Con esto decimos que este estilo va a aplicar a todos los span que estén dentro de un label, que son todos estos. Tenemos label, span, label, span. ¿Veis? Pues con esto le decimos esto. Y vamos a decir que flote a la izquierda, float left. Le vamos a decir que tenga un margin top de 10 píxeles y además le vamos a dar el siguiente color para que quede nuestro formulario bien elegante. 5E, 5E, 5E. Guardamos y refrescamos. ¿Veis? Aquí está. Aún se ve un poquito revuelto la cosa, pero lo vamos a solucionar en breve, ¿eh? Aquí lo tenemos. Vamos a continuar. Vamos a poner ahora las propiedades de los input. Ponemos primer formulario y ponemos input. Si yo lo pongo así, va a afectar a todos los input. Pero yo no quiero que todos los inputs sean iguales por varias razones. Si vemos en la página final, esto es un input, esto también, el botón y lo de confirmar. Si yo pongo todos los inputs iguales, me va a poner estilos a todos los inputs de la misma manera. Y yo no quiero eso. Yo quiero que cada uno sea diferente. Pues entonces, lo pongo así, pongo la barra y pongo type igual a text. Y con esto digo que este estilo solo va a afectar a los inputs que sean de type text. Si recordáis en el HTML, ¿veis? Type text. Y además también quiero que esta propiedad afecte a todos los inputs que sean de type email. Por lo tanto, pongo aquí una coma y pongo email. ¿Veis? Pues aquí tengo esto y ya puedo abrir la clave, la llave para cerrarla. Y voy a darle los siguientes estilos. Color, que es el color con el que se van a escribir las letras dentro del input, 555. Voy a decir que tengan de ancho, height, 30 píxeles. Voy a decir también que tengan un link height, o sea, la separación al escribir entre líneas de 15 píxeles, y le voy a dar un width del 100%, para que me ocupe todo el ancho del formulario. Vamos a ver cómo quedan estos cambios preliminares. Lo refresco y aquí lo tenemos, ¿veis? Ya va cogiendo forma. Vamos a continuar. Me ha puesto todos los inputs iguales, el input que yo quería, el tipo mail y el teléfono y nombre que son de type text. Nos queda el text area. Pues lo podemos incluir aquí también. Podemos poner primer formulario y especificamos que sea text area. Guardamos y refrescamos. ¿Veis? Ya aquí estamos. Y ahora nos faltaría el select. Pues ponemos aquí la coma y ponemos primer formulario, no container, primer formulario y un select. Guardamos, refrescamos. ¿Veis? Aquí estamos. Ya va pareciéndose cada vez más al del ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Vamos a dar ahora el siguiente estilo. Vamos a poner un padding para que no se quede súper pegado el texto a la izquierda. Pues vamos a poner un padding left.
de 10 píxeles. Si lo refrescamos, así conseguimos que al empezar a escribir no se nos quede el texto ahí tan pegado, ¿eh? Vamos a continuar. Le vamos a poner un margin top de 2 píxeles para que las cajas no se peguen unas a las otras. Y vamos a hacer un border de 1 píxel de tipo sólido y del color E5, E5, E5. Y además vamos a ponerle un background de color almohadilla FB, 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 que es un blanco sucio muy elegante. Lo refrescamos. ¿Veis cómo cambia la cosa? ¿Verdad que se está quedando bien, bien, bien? Y además, en este caso queremos poner una pequeña sombrita y lo ponemos con la propiedad Box Shadow. Box Shadow. Y ponemos que sea de tipo Inset, que es como interior, 1 píxel, 1 píxel, 2 píxeles. Es lo mismo que lo que hemos visto, ¿eh? Simplemente cambia que es interior. Que tenga 1 píxel de izquierda, o sea, de horizontal, vertical, y 2 píxeles de desenfoque. Y además le vamos a dar un color RGBA. Los colores RGBA damos 3 valores: el rojo, el verde y el azul, y también damos un factor de transparencia, donde el 0 representa transparente total y el 1 representa el opacidad total. Guardamos y ahí tenemos nuestra sombrita, que tenéis que acercaros bien para verla, pero queda elegante, elegante. Vamos a continuar ahora con el test area. Veis que el test area se nos queda un poquito pequeño, queremos que sea bastante más ancho. Pues la solución es definir un espacio específico. Primer formulario, text, area. Lo abrimos y lo cerramos y le vamos a poner un height de 100 píxeles y un padding top de 10 píxeles. Guardamos y aquí lo tenemos. ¿Veis? Ahí va quedando poco a poco. En el reto de hoy te planteamos lo siguiente. Termina de dar estilos al formulario de contacto, pon el botón así, el input de enviar, y que se vea más o menos como el del ejemplo. A ver si lo consigues, y si no, no te preocupes, que enseguida te echamos un cable. Para conseguir solucionar el reto de hoy tenemos que pulir unos detallitos. Primero, que las etiquetas se ajusten perfectamente a la izquierda y diseñar el botón de este color. Vamos al CSS y aunque antes hemos puesto que tenga un margin 0,5, que significa que tenga un margin a la izquierda y a la derecha de 5 píxeles, vamos a poner que tenga margin 0. Refrescamos y aquí lo conseguimos, que se nos quede perfectamente alineado el label a la izquierda. Y ahora además tenemos que añadir lo siguiente. Vamos a añadir lo siguiente. Vamos a poner primer formulario y ponemos la clase botón, porque nos referimos a la clase botón que está dentro de la clase primer formulario. Si vemos el HTML lo veremos claro. El botón que está dentro de la clase primer formulario. Con esta estructura nos referimos a esta clase. Y le vamos a decir que tenga un background color, el siguiente: 696464. También le vamos a decir que tenga un border radius de 5 píxeles, y también al mismo tiempo le decimos que no tenga border, porque no queremos dibujarlo. No son incompatibles, aunque pudiera parecer estas dos descripciones, porque en realidad lo que decimos es que no pinte una línea, pero que me redondee la casilla. Refrescamos, y ahora lo veremos exactamente cuando lo guardamos, como hemos dicho antes, guardamos el CSS y refrescamos. Aquí está. Pues es muy pequeñito. Vamos a poner un padding para conseguir generar espacios interiores que lo hagan más grande. 10px, 25px, 10px y 25px. Que resumiendo sería como hacer así. Un padding superior e inferior de 10, izquierda y derecha de 25. Refrescamos y ya lo vamos viendo mucho mejor. Además, le vamos a poner el font family que hemos dicho todo. Font family, que hemos dicho que es la Trebuchet, ¿verdad? La lista familia. Y le vamos a poner, por ejemplo, un margin top de 10 píxeles. Refrescamos y aquí estamos. Continuar y aquí lo tenemos. Y ahora lo que nos faltaría es que estuviera de color blanco. ¿Veis? Pues ponemos color, 3 Fs. Refrescamos y aquí lo tenemos. Y ahora quiero hacer este efecto, que cuando pase el ratón se ponga rojo.
Pues vengo aquí y entonces tengo que poner primer formulario, button, hover. Y voy a ponerle background color y pongo C15658, que es un color parecido al del fondo. Refresco y perfecto. Pues así tendríamos terminado el formulario. Queda chulo y profesional, que es lo que siempre buscamos en este curso de diseño web. Tenemos nuestro formulario que reluce más que el sol. Vamos a ver una cosita. Si yo pongo en los campos que yo quiero que son importantes y que es obligatorio que la persona me escriba algo, lo siguiente, por ejemplo, en el nombre, no puedo recibir un formulario sin saber de quién es. Pongo el atributo require, se escribe requiere, y lo guardo. Si refresco el formulario, intento enviarlo sin escribir el nombre, ¿veis? Me salta la API de JavaScript nativa de HTML5 y me dice que tengo que poner aquí el nombre. Lo pongo y ahora sí que me dejaría enviarlo, no me saldría ningún error. Pues en todos los campos que yo quiero que sean obligatorios, pongo lo mismo en el nombre, en el email, y en el teléfono y en el mensaje. Refresco y no me dejará enviarlo a menos que escriba el nombre. Y muy curioso, en el correo electrónico, si pongo una cosa que no es un correo electrónico, me da error, porque me dice que no he incluido la arroba. Así que tendría que poner el nombre perfectamente. Y ahora me saltaría el error del teléfono. Tendría que poner un teléfono y luego me saltaría el error del mensaje. Pues de esta forma tan sencilla podemos validar los campos principales con require. Más adelante veremos otras formas de completar esto y de personalizar la API del HTML. Pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayáis disfrutado y aprendido.